Listo. Iniciamos entonces que el día 17 de marzo el presidente de la República de Colombia imparte el decreto presidencial 417. No sé si lo están viendo ahí, yo creo que sí. Como tienen el audio desactivado, me pueden escribir por el chat. Y ahí sabemos si están haciendo, si se está viendo. A ver que está aquí, está entrando gente. Voy a quitarle para que entren libremente. Un segundo, por favor. Listo. Ya pueden entrar libremente. Tenemos un cupo limitado de 100 personas. Entonces, las personas que alcancen a ingresar, pues, tendrán la posibilidad de participar. Gracias, don Jaime, doctor Armando y señorita María Alejandra. Muchas gracias. Entonces, el decreto 417 declara emergencia económica, social y ecológica en el territorio nacional. Únicamente que busca el decreto declarar la emergencia. ¿Listo? ¿Para qué? Para que el presidente, con la firma de todos los ministros, pueda tener acceso a una serie de decretos con fuerza de ley que le van a permitir, como dice, tomar el mando de, en esencia, del legislativo, ¿no? No es el mando del poder territorial local, departamental y eso como tal, sino del legislativo, poder despedir decretos con fuerza de ley que no necesariamente deben pasar por el Congreso para poder que tengan sus efectos. Posteriormente a eso, sale el decreto 418, que es con el cual se empiezan a impartir las primeras decisiones al respecto, ¿verdad? Cada una de las ramas de los ministerios ha empezado a expedir luego del decreto 418, que es donde se ponen todas las materias, las normas que se piden en materia de orden público, óigase bien, en materia de orden público. Y el presidente de la República, en el decreto 418, creo que lo están viendo ahí, sí, ahí lo están viendo, del 18 de marzo, entonces invoca con base en qué normas él saca ese decreto y empieza a hablar del numeral cuarto del artículo 189 constitucional. Creo que se me está yendo un poco la señal. Si me escuchan bien, por favor me avisan. El artículo 315 constitucional invoca el artículo 199 del Código Nacional de Policía. Buenas tardes, Jason. Y Convivencia Ciudadana, ley 1801 del 2016. Entonces ya vemos que por el momento no están invocando todavía normas de tránsito, ley 769, ley 383, solamente normas de control de orden público a través del Código de Policía, ley 1801. Pero ¿qué sucede? De pronto las primeras intervenciones dirán, no, pero es que la ley, el presidente queda como máxima autoridad ante todas las situaciones. Voy a compartir un momentico la página web donde estaba mirando el código de tránsito. Y aquí observamos que a través del artículo número 1 del código de tránsito se refiere al Ministerio de Transporte como autoridad suprema en materia de tránsito, quien define, orienta y vigila e inspecciona la ejecución de la política nacional en materia de tránsito. Pero la autoridad suprema en este momento es el Ministerio de Transporte. Obviamente ellos suscriben su firma en cada uno de los decretos para avalar ese decreto con fuerza de ley que el presidente está sacando, pero la autoridad suprema no deja de ser el ministro de Transporte. Por lo tanto, y por ese motivo, entonces después del decreto 418, el presidente o la presidencia, que no sé si lo tengo, voy a mirar cuál de todos estos es que tengo abierto aquí. Sale el decreto 457 el día 22 de marzo, o sea, 4 días después, para determinar una serie de situaciones a nivel ya de transporte y demás. En dicho decreto, ¿qué es lo primero que hace? Mire que ya partimos de unas fechas, que es lo que tengo que tener en cuenta. Las fechas en las cuales se están ejecutando cada una de las normas.
A partir del 22 de marzo hasta el 8 de abril tenemos el marco, el decreto 457, que establece unas medidas desde el punto de vista presidencial. Aquí lo dice, para proteger el interés público, el orden público, la salud y la moral. Todas las medidas que se están tomando son en ese sentido. Este decreto, para que tengan en cuenta, importante, sus primeros artículos dicen, artículo número 1, aislamiento. Entonces, decreta el aislamiento preventivo obligatorio en todo el país. En el segundo inciso, ya nos empieza a hablar de limitación de la circulación de las personas y los vehículos en todo el territorio nacional, con excepciones previstas en el artículo 3, que es el que viene a continuación. En el segundo artículo, y cosa muy importante de tener en cuenta, el presidente no ordena hacer las cosas. Él ordena a los gobernadores y a los alcaldes que dentro de sus competencias, porque ellos son las autoridades de tránsito locales y departamentales, que dentro de sus competencias adopten las medidas mediante actos, instrucciones y órdenes para que la ejecución de la medida de aislamiento preventivo sea efectiva. Es decir, el gobierno ordena el aislamiento y en el artículo 2 le dice a los gobernadores y alcaldes, bueno, adopten estas medidas que yo estoy dando en el marco de este decreto en su respectiva jurisdicción. Como efectivamente lo han hecho muchos departamentos y municipios y otros no hicieron la tarea. El artículo 3 reitera lo mismo. El artículo 3 dice garantías para la medida de aislamiento preventivo, la salud, la conectividad, los gobernadores y los alcaldes en el marco de la emergencia sanitaria por causa del coronavirus permitirán el de la circulación a este. Entonces, en esos actos administrativos que debieron haber sacado los alcaldes y gobernadores de las jurisdicciones, debían dejar exentos de la prohibición de circulación a las personas que aparecen en los 30 y algo numerales que están acá en el siguiente artículo. Entonces, para darle un poco más de validez en materia de tránsito a esta situación, luego el Ministerio de Transporte se pronuncia a través del decreto 482, un tema ya de la capacidad en el transporte público, ¿sí? Y de no pedir la revisión técnico-mecánica, de no pedir la licencia de conducción, puesto que esos documentos están vencidos, esos documentos son expedidos por organismos de apoyo, y dichos organismos de apoyo tienen suspendida su funcionamiento. Entonces, esos documentos no se pueden expedir, pero ojo, no es que el señor ciudadano que tiene vencida la revisión técnico-mecánica hace un año va a andar por ahí con esa licencia o con esa revisión técnico-mecánica vencida, que porque ahora no tiene dónde sacarla, porque es que claramente ya sí tuvo la oportunidad de sacarla, y les voy a decir en base en qué le estoy diciendo eso que les estoy diciendo. El artículo 9 del capítulo 3, decreto 482, que es el que ordena suspender las actividades a los organismos de apoyo. Entonces le dice suspender las actividades durante el estado de emergencia económica, social, todos los servicios prestados. Luego hizo un parágrafo. En los términos del presente artículo, ¿cuáles son los términos del presente artículo? Durante el estado de emergencia social, ecológica y aislamiento preventivo. O sea, en los términos del presente artículo, que es durante el estado de emergencia, los documentos de tránsito, incluyendo la licencia, el certificado de revisión, cuya vigencia expire, o sea, ¿que expire cuándo? Pues durante el estado de emergencia. Es la interpretación del artículo 9. No serán exigibles. Los tiempos que estén corriendo para la reducción de la multa y demás se suspenderán. Entonces, si de pronto hay alguna persona que tienen otro comparendo, porque mira que aquí hay un punto seguido, quiere decir que hay otra idea, los tiempos que estén corriendo por reducción de multa en el sentido de otras infracciones se suspenderán hasta que el estado de emergencia económica pase. Es decir, ahí cuando pase, ahí se reanuda otra vez el término de los días que tenía para presentarse, para la licencia y demás. Y con respecto a la revisión de los vehículos automotores, dice que durante la emergencia económica se suspenderá el término para la realización de dicha revisión técnico-mecánica. Entonces ahí tenemos que tanto la revisión mecánica como la licencia de conducción
siempre y cuando en la interpretación de estos dos artículos se haya vencido o su vigencia expire en el marco del decreto de emergencia, estas personas van a estar exentas de comparendo. Pero si yo, agente de tránsito, sorprendo a un ciudadano, perdón, con una licencia de conducción o una revisión técnico-mecánica vencida hace un año, hace 6 meses, pues obviamente le haría su comparendo y el procedimiento que la ley corresponde, puesto que su vigencia no expiró durante el término de la emergencia, sino mucho antes, y simplemente el ciudadano no hizo las diligencias que debió haber hecho. Entonces, hasta el día 8 de abril teníamos el marco del decreto 457 y en materia de tránsito el 482 para hacer procedimientos de los cuales estaban en esta norma expedida por una autoridad de tránsito determinada como el artículo 1 de la ley 769 como suprema, Ministerio de Transporte, para que los agentes de tránsito hicieran sus procedimientos. Por ejemplo, el decreto 482 regula el tema del 50% en el transporte público. Entonces, si el agente de tránsito le iba a hacer el comparendo por exceder la capacidad, también debía de colocar el decreto 482 como soporte a la norma. Recuerden, señores agentes, que una cosa importante que dice el manual de infracciones, vamos a mostrárselo un momentico acá. El manual de infracciones de tránsito, aquí mismo está. En el numeral 16, que es el que les habla de cómo, él le dice cómo se llena perfectamente o correctamente el comparendo. Me dicen si están observando o no el manual de infracciones, por favor. En la casilla 16, que es la casilla de observaciones, le dice que el agente de tránsito tiene la imperiosa obligación de hacer dos cosas en esa casilla de observaciones. La imperiosa obligación. ¿Y por qué? Porque en el reverso de los comparendos, gracias, doctor Armando, en el reverso de los comparendos del nuevo formato que nació a raíz de la resolución 3027, ya no aparece la infracción. Entonces, antes se colocaba únicamente el código y en la parte de atrás se colocaba, ya se veía, la persona podía leer ese código que le están colocando en virtud de respetar el principio de la plena identificación del artículo 1 del Código de Tránsito. En la parte trasera le explicaba a la persona, lo que se me está yendo un poquito la red, en la parte trasera le explicaba a la persona qué infracción estaba cometiendo. Entonces dice esta norma, teniendo en cuenta que en el nuevo formato de comparendo no se contempló la transcripción de infracciones en el reverso del formato, el agente de tránsito tiene la imperiosa obligación de hacer dos cosas: colocar y explicar la conducta que cometió la persona. Entonces, colocar la conducta tal como aparece en el manual de infracciones. Por ejemplo, si la conducta es transitar en sentido contrario a los demás, entonces debe escribir eso como primera obligación imperiosa que tiene. Siempre, en todos los comparendos, en la casilla de observaciones, debe aparecer imperiosamente colocado la infracción que cometió, o sea, transcribir la infracción de acuerdo al manual de infracciones, que es el que tiene la mayor cantidad de infracciones cometidas en Colombia. Me están haciendo una pregunta por acá. Mira, un momento. Ah, sí, doctora, me dice que está molestando el audio. A veces se va un poco por la señal. Entonces, la agente de tránsito tiene la obligación de colocar, primero, colocar la conducta. Listo. Conducir en sentido contrario a la calzada o carril. Listo. Esa es la conducta. Ahora, explicarla. ¿Cómo la cometió? Explicar la conducta cometida por el presunto infractor. Por eso que hay muchos comparendos, por ejemplo, como pasa mucho en embriaguez, que tienen problemas, porque en la casilla de observaciones los agentes de tránsito colocamos tirilla 1 tanto, tirilla 2 tanto, grado tanto. Yo quisiera preguntarles, ¿eso está cumpliendo lo que dice la norma, la resolución 3027 en su manual, que tiene la obligación de colocar y explicar la conducta? Con decir la tirilla 1 tanto, la tirilla 2 tanto, ahí no estamos colocando ni explicando absolutamente nada. Entonces estaríamos incumpliendo la imperiosa obligación de la gente y por ende violando el principio de plena identificación, además de las plenas garantías que ya se ha pronunciado la Corte con relación a los ciudadanos. Entonces debe colocar el agente la conducta cometida. En este caso, observo que hay algunos organismos de tránsito que están usando la C14. Listo, entonces colocaríamos la C14.
según ese procedimiento, ahora vamos a ver qué dice la C14. Transitar por siguientes sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente. Además, el vehículo será movilizado. Empezamos por decir, ¿cuál es la autoridad competente en materia de tránsito? Si el mismo gobierno le estaba diciendo a gobernadores y alcaldes que adoptaran sus medidas departamentales y locales, municipales, para poner en práctica las medidas que ya él implementó a través del decreto 417, 418 y 457. Entonces, algunos sí hicieron la tarea, hicieron su decreto local, implementaron temas de pico y placa y demás, y ya está. Otros no lo hicieron, otros simplemente están colocando la C14. Ahora, la infracción C14 tiene 5 literales. ¿Cuál de todas las C14 le aplican entonces a un ciudadano que va transitando en su vehículo? Porque además dice que debe inmovilizarlo. Si lo que estamos aplicando es la C14, entonces vamos a mirar C14 literal A. Transitar por zonas de seguridad y protección de vía férrea no es lo que está sucediendo acá. Por andenes o aceras no es lo que está sucediendo. Motocicletas y motociclos por ciclorrutas o ciclovías no es lo que está sucediendo. Sobre aceras, andenes de seguridad no es lo que está sucediendo. Ahora, queda una, durante los días y las horas prohibidas por la autoridad competente. Y dice, aclara además la norma, esta conducta está enfocada a restricciones de pico y placa que operan en las diferentes ciudades. Entonces, si no está cumpliendo el alcalde o el gobernador con la orden presidencial que le dieron el decreto 457 inicialmente, ahora vamos a mirar que ya eso cambió. Entonces, ¿cómo le vamos a poder colocar al ciudadano la C14 literal E si no estamos en el marco de restricciones de pico y placa en diferentes ciudades? Por aquí tengo, no sé si estará conectado un compañero de Turbaco que tuvo a bien mandarme el decreto que expidieron allá en su municipio, voy a ver si lo tengo aquí abierto, que expidieron allá en su municipio y que, no creo que no está abierto, y que se usó para reglamentar lo que el gobierno nacional dijo en un principio. A ver si lo tengo acá y lo mostramos. Sí, señor, aquí está. Sí, creo que lo estamos viendo ahí. Por lo menos aquí me envía el señor, porque ya cambió, el decreto ya no es el 457, sino que a partir del 8 de abril el decreto es el 531. Igual que el del Ministerio de Transporte cambió, ya no es el 482, sino el 569, que para allá voy. Pero por eso el señor coloca acá, por el cual se adopta el decreto 531. Ahí uno dice, pero es que el decreto 531 es lo mismo, dice lo mismo que el 457. Obvio que van a decir lo mismo. Lo que pasa es que lo que actualizan es la fecha del plazo o el lapso en el cual se aplica el decreto de emergencia. Porque acuérdense que el 1 nació en abril, 20 de abril, 22 de abril creo que fue. Y su vigencia llegó hasta el 8 de abril cuando salió el decreto 531, que ahorita lo vamos a mirar acá también. Voy a decir es uno de estos, 531, este que está acá, que aquí en su aparte final dice, artículo 9, vigencia. El presente decreto rige a partir de las 0 horas del día 13 de abril y deroga el decreto 457 del 22 de marzo de 2020. Entonces salió en el día 8 de abril, entró en vigencia a partir del día 13 y derogó de plano el decreto 457. Es decir, esos agentes de tránsito que están sancionando, comparendo, aún ya teniendo el documento del alcalde o del gobernador, que el gobierno le ordenó que hiciera para adoptar las medidas, ya en esos comparendos no deberían de estar invocando la 457 ni la 482. Jesús Valencia me dice, ¿tiene validez o el posterior deroga el anterior con relación al documento de Turbaco? Bueno, lo que pasa es que en Turbaco desconozco si mediante el decreto 457 y el 482 hicieron un decreto. No sé si lo hicieron en ese momento. Lo que sí es cierto que ahora que salió la 531 y la 569,
ahora ellos tienen un decreto, que es el que acabé de mostrarles acá en pantalla, o este que tenemos aquí como 0074, está entrando en vigencia a partir del 13 de abril, en el caso de Turbaco. Es decir, si hicieron en el lapso anterior o no la documentación o los procedimientos, no te sabría decir. Lo cierto es que en este momento ya están alineados con lo que ordenó el gobierno nacional. Entonces, en decreto, Fausto Escarria me dice, en Cali existe un decreto de restricción de vehículos en el caso de haberse pedido otro decreto de pico y placa, el decreto anterior queda sin vigencia, o se pueden abordar los dos. Bueno, depende de cuánto tiempo tenga la norma del alcalde, porque recuerden que las normas locales son de duración de un año, no pueden durar en la eternidad ni los 4 años. Su motivación es en temas de seguridad, de tránsito y demás, y eso se debe estudiar cada año y renovar. Entonces no sé si existe un nuevo decreto allá y estarán funcionando los dos. En el caso de Turbaco en particular, que me tomo el atrevimiento de usar esto sin. Como ejemplo, colocaron, y lo vamos a observar acá, el alcalde, además de adoptar todo lo que dicen los decretos presidenciales 531, además de adoptar todo eso, incluyendo las excepciones para las personas que pueden transitar. O sea, ellos hicieron la tarea. Cogieron lo que el presidente les dijo. Decrete, tome las medidas para restringir la circulación y además permítale circular a estas personas. Entonces, en el decreto local adoptaron todas las medidas y demás, y luego adoptaron sus medidas de carácter local, como por ejemplo acá empiezan a tomar ya temas de pico, cédula y género, si no estoy mal, creo que así se llama. Sí, pico, cédula y género, y empieza a decir que las personas, los minoristas, los supermercados, las bodegas, bueno, la restricción de la circulación en materia de orden público para efectos de aplicación de este decreto en el Código de Policía. Y además, en el artículo 6 agrega un tema de pico y placa, como lo podemos ver ahí. Y entonces le dicen, cumplimiento de lo relacionado con la movilidad a nivel local se exige de manera adicional cumplimiento con tapabocas y no sé qué, a las personas que se transporten en bicicletas, motocicletas, buses y demás vehículos de transporte público. Adicionalmente se establece pico y placa para limitar el tránsito de motocicletas. Entonces, en este caso, si yo sorprendo en Turbaco una persona que esté incumpliendo este pico y placa, que está en el marco de un decreto local adoptado de acuerdo a las órdenes presidenciales del decreto 531, perfectamente le voy a colocar su comparendo por la infracción C14, literal E, porque esta conducta está enfocada especialmente a restricciones de pico y placa. Voy a ver si creo que me están haciendo unas preguntas aquí, voy a leer un momentico. Estaban ahí como explicando la Fausto. Listo. Entonces, esa tarea que hicieron allá en Turbaco es la tarea que deberían haber hecho las gobernaciones y las alcaldías a nivel nacional para poder determinar que sus agentes de tránsito, en el marco de sus funciones y de sus competencias, reglamentados y demás, hagan los comparendos respectivos por C14. De lo contrario, no hay vinculación jurídica entre la norma presidencial que está ordenándole una cosa a los alcaldes y gobernadores y la infracción que están colocando los agentes de tránsito en lugares donde no hicieron la tarea. Aún están a tiempo, y apenas es 24. El decreto se extiende hasta mayo. Aún están a tiempo de sacar sus decretos locales y poder hacer que los agentes de tránsito impartan sus infracciones de tránsito como la norma lo establece. Segundo, perdón, me hacían otra pregunta. Bueno, por lo menos, ¿qué hacemos con los taxis? Que en el decreto 482, si no estoy mal, habla de un tema de los taxis. Recuerden que el decreto 482 es el del Ministerio de Transporte. El Ministerio de Transporte, sí, este es. Por acá, si no estoy mal, artículo 6, déjenme miro para ver si es este. Sí. Artículo 6 del decreto 482 habla que durante el estado de emergencia se permite operar el servicio de taxi
pero que solo se puede ofrecer por vía telefónica o a través de plataformas tecnológicas. Eso es lo único que dice ahí. Algún compañero me preguntaba, hace una inquietud ayer, que cómo se hacía con ese tema. Y pues estamos hablando de un tema de tránsito o de transporte, sería la primera pregunta que yo le haría. ¿Estaremos violando normas de tránsito o de transporte? Esto me están preguntando acá. Ah, señor Freddy Sosa, me estaba preguntando que en qué norma aparecen esos literales de la infracción C14. Eso aparece en el manual de infracciones, señor Freddy. En el manual de infracciones de tránsito. A ver, ¿cómo me hago entender? Las infracciones de tránsito están. Claro que el manual es norma, claro que el manual es norma. Ya le voy a mostrar que el manual es una norma. Mire, para allá voy precisamente. Denme un segundo, ahora aquí la resolución 3027. Ahí está. Déjenme miro si la están observando o no. Sí, ahí la están observando. Listo. Deme un segundo, Jimmy, ya le respondo a Freddy y una vez pasamos con su pregunta. Freddy, mira, el manual de infracciones es una norma, mira. La resolución 3027, que es la cual, mire lo que hace la 3027. La 3027 hace tres cosas. Primero, actualiza las codificaciones de las infracciones de tránsito. Segundo, adopta el manual de infracciones. Tercero, se dictan unas disposiciones. Es decir, se reglamentan cosas, se adopta el manual, todo lo que está dentro del manual se vuelve entonces parte integral de la resolución 3027 y además codifica las infracciones de conformidad con la ley. No solamente con el artículo 131, como algunos compañeros nos han dicho, no, es con la ley. Entonces, como en la ley de tránsito, si ustedes se dan cuenta, en la ley 1383 creo que llegamos hasta el literal E, nada más, ¿verdad? Pero en el manual, en la 3027, que es esta norma, fíjense que ya llegamos mucho más allá y nos fuimos hasta el literal J. Creo que lo tengo por aquí. Mire, hasta el J. Nos fuimos hasta el literal J. Luego dice, el artículo séptimo de la resolución 3027, manual de infracciones de tránsito. Y lo primero que dice, adóptese el manual de infracciones de tránsito que contendrá todas las conductas relacionadas en el Código de Tránsito. Es decir, si ve que no estamos hablando nada más de las conductas del artículo 131, sino todas las del Código. Porque, por ejemplo, el fumador no aparecía dentro de las infracciones del 131, pero sí está en el Código. En las infracciones J, por ejemplo, el administrador de una bomba de gasolina que suministre combustible, el del parqueadero que deje ir los vehículos sin la orden del tránsito. Todas esas infracciones que no estaban dentro de las infracciones del 131, en virtud del artículo séptimo que dice, adopte el manual que contiene todas las conductas del ordenamiento o el Código de Tránsito y demás normas de tránsito, el cual será herramienta de ayuda obligatoria para las autoridades y obligación para los organismos de tránsito, difusión a la ciudadanía y hace parte integral, lo que le estaba diciendo ahorita, de la presente resolución. No sé si con eso le contesté a Freddy. Entonces, el manual es una norma, hace parte integral de la resolución 3027, es una resolución y por tal hay que cumplirlo. Ok, listo, exacto. Entonces la resolución, recuerden que la resolución 37 es una cosa y el manual es otro, pero con la resolución se le dio la vida jurídica al manual y todo lo que está en el manual hace parte integral de la resolución. Es como si la resolución tuviese toda esa cantidad de páginas, ¿no?
todo lo que miremos en el manual. De hecho, no viene al caso, pero me sirve para aclarar en el punto. Hay una parte del manual que habla sobre el chaleco reflectivo en el equipo de carretera, por ejemplo, y que día me estaban preguntando si el chaleco reflectivo era obligatorio usarlo, porque no aparece en ninguna parte, ¿verdad? Pero sí es obligatorio usarlo en el equipo de carretera, porque es que el manual de infracciones lo incluyó. Lo que pasa es que mucha gente no se dio cuenta. Mire, cuando usted llega aquí al manual de infracciones, en la infracción C11, no portar el equipo de carretera de prevención y seguridad, la infracción C11, aquí abajito encuentra usted este equipo, mal llamado equipo de carretera, está enfocado a atender la emergencia básica al vehículo en la vía, como el cambio de una llanta, por lo que se debe agregar el porte mínimo de un chaleco reflectivo. Entonces, ¿qué entendemos ahí? La norma 3027 a través del manual le incorporó el chaleco reflectivo al equipo de carretera. Por ejemplo, eso por poner un ejemplo de cosas que están en el manual y no aparecen, así como usted lo decía, ni en la ley 769 ni en la 3027, porque obviamente es una resolución corta. Pero yo, mis estudiantes y colegas y demás, siempre que les hablo y les puedo decir, si usted quiere saber de una manera más amplia todo el tema de infracciones de tránsito, qué hice con relación a la profundidad de las llantas, no sé qué, bueno, un montón de cosas, eso únicamente usted lo va a encontrar en el manual de infracción, que es parte integral de la resolución 3027. Bueno, entonces seguimos porque ya creo que me quedé rayando ahí. Entonces me preguntaba alguien más acá, disculpe, miro un momentico la pregunta. El servicio de pasajero intermunicipal. Transporte intermunicipal. Ese transporte intermunicipal, recuerden que es pasajero por carretera. Entonces, el decreto 482, así es el que lo tiene. Sí, acá dice 482. Listo, Alexis, muchas gracias por la participación, no te preocupes, más pendiente, que dice que ya se va. El decreto 482. Deme un segundo, Manuela, ya te respondo eso. Voy a responderle al compañero que nos está preguntando aquí sobre los pasajeros intermunicipales. Mira, el decreto 482 entonces dice en su artículo cuarto lo que se debe hacer con los pasajeros por carretera intermunicipal. ¿Ok? Tengan en cuenta que el transporte de pasajeros por carretera es interdepartamental, pero también es intermunicipal. Entonces, por ejemplo, un bus, digamos, que va de aquí al Uruaco, de Barranquilla al Uruaco, a los que son de otras ciudades, tiene que atravesar, va de un municipio a otro que además no son vecinos, así que no se pueden meter en el marco de decreto de colaboración intermunicipal urbano ni nada de esas cosas. Entonces ellos son de transporte de carretera intermunicipal. Este código, este artículo cuarto, en su parágrafo 1 dice que ellos van a estar con el 50% de la capacidad transportadora. Da unas cosas, dice que no serán sancionadas por este tema y no recuerdo si ellos tienen un decreto ahí interno, creo que habla sobre el 50% de los pasajeros, pero eso ya se verifica con la licencia de tránsito, la capacidad de ese vehículo, y si va excediendo el 50%, tengo entendido que lo que están haciendo ya entonces no sería con el decreto 482, sino con el 569, aunque hay algunas cosas, para que tengan claro,
que el decreto 569, que también es del Ministerio de Transporte, no reglamentó. Por ejemplo, lo que hablaba hace un ratico sobre los taxis. Los taxis dicen que tienen que pararse por plataforma, perdón, pedirse el servicio por plataforma y demás. Eso solo está en el decreto 482. Pero si miramos el decreto 569, que también es del Ministerio de Transporte, y se supone que entra en reemplazo del 482, fíjese que en la vigencia solamente dice el presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación. A diferencia de lo que hizo el 531 con el 457, que lo derogó expresamente, este 569 no derogó al 482. Entonces es una particularidad que tiene este decreto. Y en el 569 no dice nada sobre los taxis. Entonces podría darse la interpretación de que como ahora no dice nada, entonces ya no se va a exigir que se sigan pagando las carreras por servicio de electrónico. Pues claro que se tienen que seguir exigiendo porque este decreto no derogó al otro, no lo derogó, por lo tanto sigue vigente. A diferencia de lo que sucedió con el 457 que sí fue derogado. Entonces, los señores que están haciendo procedimientos, en este momento que todavía lo he visto, desafortunadamente, no sé por qué, de pronto los asesores jurídicos no están haciendo su trabajo de decirle a los agentes un momentico, mire, vea, ya dejó de funcionar el decreto 457, a partir del 13 de abril es el 531, ya el del ministerio tenga en cuenta que salió este otro, y sus comparendos, cuando vayan a hacer la parte de anotar la conducta y describir cómo la cometió, también le puedan colocar ahí que en qué decreto estamos en este momento. Si usted coloca un comparendo ahorita, invocándome el decreto 457, ya ese decreto, ya ese comparendo está por fuera de lo que la norma regla, porque ya ese decreto 457 dejó de tener su vigencia legislativa. Voy a ver qué otra cosa me preguntaban por acá, porque ya nos estamos extendiendo un poco, entonces la idea no es tampoco que los espacios sean tan largos, ¿no? La idea es que podamos hacer estos espacios cortos. La participación ha sido importante, los amigos que invité están todos acá. Tengo premeditado o pensado, mejor, realizar una capacitación, una charla de esta, pero esa me va a llevar un poquito más de tiempo, porque me voy a gastar unas de 2 a 4 horas sobre el procedimiento que deben hacerse por parte de las autoridades cuando hay un accidente de tránsito y está involucrado una persona en estado de embriaguez. Porque desafortunadamente he detectado que hay normas que ya están en el ordenamiento jurídico, sea del ministerio, sea también los reglamentos de medicina legal, que no se están utilizando, no se conocen. Entonces van a hacer diagnósticos clínicos y aplican procedimientos de alcosensores y eso hace ¿cómo se llama? Un revoltijo de normas ahí que al final terminan, si estamos en el marco de una investigación penal, dañando la investigación porque se pierden datos. Si estamos en el marco de pronto de un proceso con muertos o demás. Bienvenido, Baldo, ya vamos terminando. Entonces, en el marco de un accidente de tránsito, terminan llevando a la persona a medicina legal y hacen otro procedimiento que no corresponde y entonces terminan dañando todo el proceso. Termina esa persona en tránsito, exonerada del tema de embriaguez, a pesar de ir embriagado. Y no, yo todavía no me voy, Manuela, ya un momentico, ya te contesto. Y termina de eso, al dañarse la prueba en tránsito, ya no nos encontramos frente a un embriagado en el caso de embriaguez, perdón, del penal, sino que nos encontramos ¿cómo se llama? Nos encontramos frente a una persona que están sobrias las dos cuando no es así. Pero producto del mal procedimiento es desde las mismas autoridades de tránsito, que lo llevan a hacer, incluso en las mismas secretarías de tránsito, cuando uno va a los procesos, que a veces me ha tocado ir a asistir personas en casos de embriaguez, me ha tocado ir a asistir y terminan exonerando al cliente. ¿Por qué? Por mal procedimiento, porque la norma es clara. Si es un accidente de tránsito,
dónde lo tiene que llevar, qué tiene que hacer y qué pasa si el médico dice que sí o que no. Por ejemplo, documentos del médico que dice que el señor está en grado 0. La norma no dice eso, la norma dice que el documento que está hecho para el médico solamente puede dar grado 1, 2 y 3. ¿Quién es él para decir grado 0 si solamente lo puede dar el arcosensor? Por ejemplo, cosas como esas, ¿no? Entonces vamos a responderle a Manuela, que me está preguntando hace ratico. ¿En qué decreto dice cuántas personas deben ir en un vehículo particular teniendo permiso para desplazarse o estar en las sesiones? Fíjese, lo que usted está preguntando es precisamente lo que el presidente imparte como orden desde su decreto en este momento vigente 531. Es decir, gobernadores y alcaldes reglamenten, tomen medidas y expliquen, adopten decretos, resoluciones y demás de manera local y departamental para que este se cumpla de tal manera que haya un aislamiento social o preventivo eficaz. Y eso no lo hicieron. Entonces, ¿cómo le van a aplicar a un comparendo, por ejemplo, aquí en Barranquilla, por sobrecupo, y no está el acto administrativo local que ordene que no pueden andar más de 2 personas en un vehículo? ¿Dónde está? Eso no lo dice el decreto presidencial, porque esa potestad se la dio el mismo presidente en el artículo 2 y artículo 3, que ya los leímos, a esa autoridad de gobernadores y alcaldes para que localmente sacaran sus decretos y dijeran cómo era que se tenían que circular los vehículos, como la tarea que hizo Turbaco, en qué orden tienen que hacer, cuántas personas tienen que ir ahí, qué placas son las que pueden circular, qué cédulas pueden andar. Y entonces se ha vuelto un desorden, un decreto de orden público que se controla con normas de policía, es decir, comparendos por la 1801, terminan haciendo comparendos de tránsito, que es la discusión que nos ha llevado a abocar este tema. No es que yo no los estoy invitando de ninguna manera a que no pase nada. Yo no los estoy invitando ni les estoy diciendo de ninguna manera que van a salir a la calle y no va a pasar nada. Obvio que va a tener sus consecuencias. El asunto es en materia de qué. Puede tener consecuencias penales por violación de una medida sanitaria, que eso está en el Código Penal colombiano. Puede tener consecuencias de policía, pero el asunto es, ¿tendrá consecuencias de tránsito? Si no existen los decretos departamentales y locales que ordenó el presidente a través del decreto 531, entonces les dejo el interrogante ahí. Me está diciendo Osvaldo, ¿qué se hace con los comparendos que ya se han aplicado por administraciones por el código C14, tanto el presidencial, el departamental como municipal? Pues los que estamos asistiendo a la charla, ¿qué creen que puede estar pasando? ¿Qué pasa con eso? Yo creo que no tienen fundamento jurídico. Yo creo que no tiene fundamento jurídico decir infracción C14, pero si no encaja en ninguna de las 5 literales y no está en la norma local ni municipal. Es más, les confieso algo. No voy a decir quién, pero ayer le solicité a una persona que trabaja como inspectora de tránsito de carácter municipal y otra persona que trabaja de carácter departamental, y una de las dos me envió supuestamente la información que les había llegado del ministerio. Le dije, hágame el favor, déjeme ver el documento que el Ministerio de Transporte envía a los organismos de tránsito, indicándole cuál es la infracción que se va a aplicar y en base a qué se va a aplicar. Y entonces lo que me enviaron fue una cadena de WhatsApp. O sea, quedé un poco decepcionado, por decirlo así, porque yo estaba esperando que pues, al nivel de la altura de un funcionario departamental me haga llegar un documento oficial, ¿no? Un documento oficial, o sea, que me diga así como estos decretos, una resolución del Ministerio de Transporte que se pueden consultar todas en la página del ministerio, en el botón de normatividad. Podemos colocar ahí aparece. Si aparece la norma que nos diga, las personas que violen el decreto presidencial en materia de tránsito serán sancionadas así, asado. Ah, listo. Porque entonces ya me decía Osvaldo en estos días, y entonces ¿dónde está la igualdad? Si la persona sale caminando, sale en bicicleta o sale en carro, ¿qué le aplicamos entonces al que va caminando? ¿También la C14? Si va de peatón. Al ciclista también la C14, si va de ciclista, no. Porque mire, vea, una de las cosas que debe tener en cuenta, eso lo tenía yo aquí preparado para los agentes de tránsito, no sé quiénes todavía me acompañan.
es que los agentes de tránsito, a la hora de sancionar, ¿sí? Tienen que hacerlo. No se quiere quedar aquí el... Ahí están observando la presentación que yo estoy haciendo en PowerPoint. Disculpen. ¿Quién me contesta por ahí en el chat? Sí, ok. Los agentes de tránsito, mire. La resolución 3027 definió las infracciones de la A a la J. Esto es un ejercicio que yo tengo aquí muy práctico que se lo enseño a mis estudiantes en el técnico en seguridad vial. Mira que me están escribiendo aquí. Ya te contesto, Frey. Entonces, la agente de tránsito, a la hora de sancionar a una persona, que no es por hacer comparendos, por hacer comparendos, debería tener claro por lo menos este cuadro que yo tengo acá, que es muy sencillo, fácil de interpretar, donde digo cuáles son las letras que están en la resolución 3027 para sancionar a los ciudadanos, cuánto vale cada una de esas letras, o que, por ejemplo, en el caso de la letra G, que es un comparendo educativo, cuántas infracciones existen para esa letra y a qué tipo de infractor se sanciona con esa letra. Por ejemplo, la letra A me dice a mi conductor de vehículo no automotor, llámese entonces bicicleta o de tracción humana o de tracción animal. Esos infractores de tracción animal, yo no puedo pretender ir a indilgarle una conducta B, C, D o E, porque esas conductas solo son para conductores y o propietarios de vehículos automotores. Ahí no puedo encasillar yo a un señor de tracción animal, por ejemplo. Entonces, si es un peatón, tampoco. Para el peatón tengo la letra F exclusivamente. Me están escribiendo por acá. Un segundito. Listo. Entonces, a la hora de sancionar, listo. ¿A quién sanciono? Por ejemplo, conductores, pasajeros, peatones. Dice acá la H. Que es un curso vial o no sé qué. La H13 es una infracción que está hecha como curso vial para todas las infracciones, todas las cosas que puedan ser determinadas como infracciones que no hayan sido de pronto tenido en cuenta dentro de las letras. Se les olvidó o algo. Es que la situación que estamos viviendo es una situación especial. Se llama sui generis. Una situación especial. Como es especial, hemos tenido problemas en materia laboral, porque ahora fue que se vinieron a dar cuenta que en el ordenamiento jurídico laboral no se puede sacar a alguien del trabajo aduciendo fuerza mayor, como por ejemplo lo explicaban ayer en la noticia. Y entonces, los empleadores, ¿cómo hacen los empleados? Generan nuevos problemas jurídicos en materia de seguridad social, en materia económica. Lo mismo, tránsito no es una excepción a todas esas situaciones que se están presentando. Entonces, lo que tenemos que buscar como autoridades de tránsito que están encargadas de reglamentar o de hacer cumplir las normas de movilidad en el marco del artículo 24 constitucional es mirar. Entonces vamos a revisar nuestro ordenamiento jurídico, vamos a mirar las codificaciones de letras que existen en la resolución 3027, los diferentes tipos de infractores e impartir un documento donde se adopten medidas y se diga, bueno, ¿por qué entonces en tránsito no se multan los peatones por salir a la calle? Si también los peatones tienen que cumplir el tránsito. Es que la movilidad, el código de tránsito, el artículo 24 constitucional, no es exclusivamente para sancionar a conductores. Entonces, ¿qué pensaron hacer con los de tracción animal que salgan a la calle, los peatones que salgan a la calle, los ciclistas que salgan a la calle? ¿Qué pensaron hacer con ellos? ¿Únicamente la C24? O entonces ya no estamos ante un asunto de control ciudadano, sino ante un asunto económico y únicamente sancionamos a esos porque esos son los que dan dinero. Pues ese es el análisis serio que debemos hacer en cuanto a la aplicación de la norma que estamos contribuyendo. Exacto, me dice el señor Jaime, el artículo 55 involucra a todos los actores. Es así, es así. De hecho, yo soy investigador de accidentes de tránsito y uno de los artículos que siempre va a ser parte del compendio del informe técnico que yo coloco es el artículo 55, donde obliga a todo el mundo a comportarse de manera que no ponga en riesgo ni su vida ni la de los demás. Comportamiento seguro. Y entonces, señores agentes, ¿qué normas aplican ustedes a un peatón, a un pasajero, a un ciclista
en el marco de la emergencia sanitaria si lo que consideran es que se debe aplicar la C14. Entonces, les dejo esos interrogantes. Es muy posible que el día lunes estemos haciendo otro tipo de eventos de este mismo nivel, de 1 a 2 horitas. No quiero extenderme porque el video luego queda muy grande. Las preguntas me las pueden ahí, ustedes pudieron observar ahorita en las redes sociales. En la parte trasera ahí están lo que es el WhatsApp, el chat, el video. Voy a subir este video en el link del canal del institucional, igualmente en los grupos de actualidad en tránsito y demás. Y pues las preguntas que se quieran dejar allá en el grupo, yo dejé el link ahí en el grupo de actualidad en tránsito y transporte y seguridad vial en Colombia, y a través de las redes sociales para ver si el día lunes o martes nos hacemos otra conexión de esta. Quizá como tipo de debate invitamos otros colegas, otras personas que también quieran dar su punto de vista de estos temas que nos están sucediendo, que nos atañe a todos, y que lo peor, que nadie se toma el tiempo de explicarnos para poder saber de pronto a qué atenernos y qué es lo que vamos a hacer. Entonces, a todos los participantes, muchas gracias. Estuvimos por espacio de 1 hora y 30 minutos. Pensé que lo íbamos a hacer solo por 30, pero bueno, la situación lo ameritó. Tratamos de solucionar la mayoría de dudas que se pudieron. Doy especial agradecimiento por su atención y pendiente que los estaré invitando nuevamente a otros chats. Muchísimas gracias para todos. Bendiciones.